Vimos el otro día, que fue por Webex, algunos me preguntaron si estaba grabada o no, y creo que algún alumno o alumna la grabó, así que mejor, porque yo no la había grabado. No tengo ningún problema, obviamente, que la graben la clase, pero creo que alguien que me escribió y me preguntó, después la consiguió por algún compañero o compañera, ¿no? ¿Es así? ¿La clase está en algún lado dando vueltas? Rosela, ¿vos sabés? No, porque se había querido grabar, pero la plataforma como que no lo permitió. O sea, no es que no lo permitió, sino que para descargarla no se descargaba como video, sino que se descargaba como un programa. Entonces como que nunca se pudo tener acceso a esa clase que Igual, se dio. igual creo que alguien la grabó de alguna manera, ¿eh? Porque alguien Ah, me puede contó que ser. la tenía. Pero digamos, no hay problema, que la grabó desde su casa con el teléfono. No sé si alguien la tiene o algo, no hay problema en que la comparta, a esto me refiero. Después le comentan a Rosela o algo porque las clases son para eso. La verdad que yo no la grabé y alguien me dijo, no me acuerdo quién, o me escribieron diciéndome que alguien tenía esa clase mía, así que a compartir el conocimiento. O lo que dije, por lo menos. Después veremos si fue conocimiento. ¿Estamos para empezar, chicos? Y chicas, bueno, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que la primera clase hablamos un poco sobre cuándo y cómo juzgar? Que esos son justamente la respuesta a cuándo y cómo juzgar son los principios del debido proceso. Principios del debido proceso, como explicamos nosotros y en todas las clases, están fundamentalmente contenidos en la parte dogmática de la Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos que están equiparados a ellos. Después vamos a volver sobre esto, ¿no? Recuerden también que dijimos que nos gusta clasificar el proceso penal de dos maneras distintas. Uno es el proceso compositivo, como acuerdo, composicional, donde lo que se busca es el acuerdo, ¿se acuerdan? Garantizar la equidad o buscar la equidad para lograr un acuerdo y de esa manera una reparación del perjuicio que ocasiona el delito. Y otro sistema distinto, el sistema cognitivo de indagación, que es aquel que veremos de qué manera o de qué forma busca saber qué fue lo que sucedió. Habrá una forma inquisitorial para hacer esto, con pocos derechos para el imputado y para el defensor. Habrá una forma con un sistema inquisitorial atenuado. Habrá un sistema acusatorio o adversarial, pero todos ellos tienden a saber qué fue lo que pasó, para de esa manera aplicar una pena. Es decir, acá el objetivo es saber qué fue lo que pasó, buscar la verdad, de esa manera tener alguna certeza o la certeza que exige la ley, y en virtud de esa certeza a la que arribamos a través de la prueba en un proceso, aplicar una sentencia. Son dos formas diferentes de ver el proceso penal. ¿Las dos son positivas? Sí. El problema que planteábamos, recuerden, era que muchas veces tomamos categorías rígidas del sistema de indagación o de búsqueda de la verdad o de ello que señalamos, y por otra parte buscamos un sistema compositivo o herramienta del sistema de composición o composicional para buscar la verdad. Esto es lo que está mal. Hasta ahí vamos bien, lo recuerdan de la primera clase, que esto hablamos bastante. Muy bien. También hablamos un poco de la pena de prisión o de la prisión como pena. Hicimos una distinción inicial que ustedes van a ver en profundidad en las demás clases entre la pena de prisión y la prisión preventiva. La pena de prisión es la que se aplica luego de un juicio, a través de un juicio, luego de un proceso penal. La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica para garantizar o evitar, en realidad, que la persona, cuando hay indicios claros que la persona se va a profugar o que la persona va a obstaculizar la investigación de alguna manera, la ley nos autoriza, van a ver con qué circunstancias, de qué modo y en qué forma excepcional, a privar de la libertad de una persona en forma preventiva. Esto es, antes de la sentencia, es decir, durante el proceso penal. Vamos bien hasta ahí también. Siempre necesitas, para la prisión preventiva, la orden del juez. Y lo que no necesitas es el juicio previo. ¿Entienden esta diferencia? Si la prisión preventiva va a ser a pedido de un fiscal, la va a decretar el juez,
pero no durante el proceso. Cuando el juicio termina, si la persona resulta condenada a una pena de prisión de efectivo cumplimiento, lo que se dictará es una sentencia de condena. También hablamos en esa clase de garantizar algunos principios, entre ellos el principio de imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Es una exigencia para el juez. El juez tiene que actuar en forma imparcial. ¿Qué quiere decir? Obviamente como un tercero ajeno a la investigación y ajeno a la defensa. En cambio, el fiscal, esto seguramente lo van a ver con Alfredo de Leonardis, van a ver que actúa con un criterio objetivo, no es imparcial. El juez es imparcial, equidistante, garantiza la igualdad de armas, mira el proceso con ajenidad. El fiscal debe actuar con un criterio objetivo. ¿Cuál es el criterio objetivo? Si bien es investigador, debe actuar con un criterio de objetividad, es decir, si hay prueba de descargo, también la debe incorporar y producir. Y en cambio, el defensor, que es lo que vamos a empezar a ver hoy en la próxima clase, no actúa con ningún concepto, ni de imparcialidad ni de objetividad. Si queremos graficarlo de una manera coloquial, el defensor actúa de manera absolutamente parcial. ¿Entienden las tres formas de trabajar o de actuar? El fiscal con un criterio objetivo, de objetividad. El juez con un criterio de imparcialidad y el defensor con una parcialidad absoluta, que es la que requiere su función. No confundan, lo van a ver con Marcelo Madina y es un desarrollo interesantísimo, la imparcialidad con la independencia. La independencia tiene también sus bemoles. Una es la independencia externa, que es la independencia del juez frente a los otros poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo. Y la otra independencia es la independencia interna, que es frente a sus órganos superiores, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás. Y otro concepto que van a ver seguramente con Marcelo es el del juez o el órgano judicial predeterminado. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal que va a intervenir o el fiscal que va a intervenir debe tener una asignación previa del caso. No es válido en nuestro sistema, una vez que se produce un hecho, asignarlo a determinado fiscal o juzgado. ¿Se entiende lo que digo? Para evitar justamente la posibilidad que alguien designe un juez o un fiscal, amigo o enemigo, para investigar tal hecho. Como ven, estos son conceptos bien generales que ahora vamos a empezar a precisar porque nos parece fundamental que ustedes los tengan en claro. Y lo último que quería decir antes de entrar, en principio en la parte histórica, en el desarrollo histórico del proceso penal, para desembocar en la actualidad y luego enfocarnos en el derecho de defensa, en los derechos del imputado y demás, tiene que ver con que desde el punto de vista de la defensa también hay una división muy importante, teórica y práctica, que es la que separa en defensa material y defensa técnica. En un caso, la defensa técnica la va a hacer siempre el abogado y la defensa material es la que ejerce el propio imputado en el momento de prestar declaración, a tenor del artículo 308 o declaración indagatoria del sistema federal. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es bastante grueso y sencillo. Si no, les pido por favor que paren, levantan la mano, habilitan el micrófono y preguntan. Doctor, ¿puede usted subir un poquito el volumen de su micrófono? Porque yo anda bien, pero se escucha medio bajito. No sé cómo se sube, pero voy a intentarlo. ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Ahora? Sí, ahí perfecto. Me acerco, dale. Gracias. Bueno, a nosotros nos gusta siempre, en todos los institutos, ver de dónde vienen para saber por qué están donde están y cuál es el camino que tienen que seguir. Nosotros solemos decir que no podemos tener claro a dónde queremos dirigirnos si no tenemos claro de dónde venimos. Entonces, ¿cuál es el origen del proceso penal tal como lo concebimos? Si uno piensa históricamente para poder encuadrar en qué porción de la historia uno advierte un sistema realmente acusatorio, ¿no? Un sistema como
como marca nuestra Constitución, debe referirse, dentro de la porción histórica que conocemos y lo que consideramos nuestro desarrollo, a lo que fue el sistema en Grecia de la antigüedad. ¿Por qué? Porque tenía las características, el sistema griego, más puras de lo que consideramos hoy el sistema acusatorio. Siempre teniendo en cuenta el contexto histórico. Cuando hablamos de democracia en Grecia, estamos asumiendo que las mujeres no tenían derechos, que los extranjeros no tenían derechos, que había esclavitud. Entonces, al que por ahí decimos, bueno, ¿de qué democracia me estás hablando? Bueno, por supuesto, te hablo de la democracia de hace 2500 años. Está claro, no es que estoy ponderando un sistema en el que había una gran cantidad de personas que no eran consideradas personas. Pero hecha esta salvedad, lo más parecido al sistema acusatorio, como lo concebimos desde nuestra Constitución y desde las garantías individuales, se daba en el sistema griego. ¿Por qué? Porque tenía las características de un sistema acusatorio. ¿En qué sentido? Había juicio oral, el juicio oral era un juicio público, cualquier ciudadano se podía presentar, existía lo que hoy se conoce como acusación popular. El juicio era ante un jurado popular. Y no había recurso, en el sentido del recurso, porque se entendía que la legitimidad la tomaba ese tribunal, el tribunal de los Eliastas, o el que quieran ustedes, que ese era el más importante, que decidía por sí o por no ante una acusación de un ciudadano, y había un importante o grandes posibilidades del derecho a defensa. Roma, que es el otro gran sistema que nosotros siempre tomamos, acá Roma hay que dividirlo en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio, cada una con características propias. La monarquía, dejémoslo de lado, fue al inicio, y la verdad era el rey el que decía todas las cuestiones, no lo tengan en cuenta más allá de esta cuestión media anecdótica. Sí es interesante lo que sucede en la república romana. ¿Por qué? Porque en la república va a surgir una institución que va a llegar, como tantas del derecho romano, en nuestros días. Se denomina accusatio, ¿no? Y podía ser presentada por cualquier ciudadano cuando el pretor le confería esa facultad de acusar a alguien. Y luego se hacía igual que en Grecia. Es decir, el proceso en la Roma republicana era similar al proceso griego, un proceso bien acusatorio. Perdón, profe, en estos 2 casos es entonces el pueblo el que decidía, o sea, era como la representación del pueblo la que exactamente, decidía. Más o menos era así, sobre todo lo que no había, que va a surgir con la cognitio extra ordinem, no hay forma de decirlo en español, o sí, el conocimiento extraordinario sería, y el acusatio sería la acusación, que va a surgir con el imperio, va a empezar a perder poder el pueblo, tal como lo dice Julieta, y va a empezar a tener poder algún representante del poder, iba a decir, algún representante del emperador. Recuerden que en Grecia y Roma, en la Roma republicana, en la Grecia antigua, había acusación popular. Es decir, si vos te considerabas víctima de un delito, vos misma ibas ante un tribunal y decías: mire, el señor Nicolás me robó 50 vacas, resuélvame el tema. Entonces lo llamaban a Nicolás y le decían: ¿robaste las 50 vacas? No, sí, bueno, para mí sí, para mí no. Lo condenaban a Nicolás y lo condenaban a lo que el tribunal entendía que había que condenar a Nicolás. No intervenía nadie del Estado. Salvo en la cognitio extra ordinem, ¿qué empieza a pasar? Va a convivir en forma extraordinaria con la acusatio, con la acusación, y luego la va a reemplazar. El imperio empieza a tomar otras dimensiones, digamos, geográficas, no solo políticas. Y entonces se empieza a entender o a ver, pasan 2 cosas. Una cosa que pasa es que ya el delito no empieza a afectar, y esta es una cuestión conceptual que deben entender y deben conocer. El delito en Grecia y en Roma republicana afectaba a la víctima directa del delito. Es decir, Nicolás le robaba 50 vacas a Julieta, era un tema de Nicolás y de Julieta, más o menos. Empieza
a crearse un concepto que hoy diríamos seguridad ciudadana, interés público, acción pública, lo que ustedes quieran tomar, por el cual se empieza a decir que el delito ya no solo ofende a la víctima o lesiona el derecho de la víctima, sino que ofende, lesiona un interés superior al de la víctima, que es, hoy le diríamos interés público. Hace 2000 años le decían al emperador. Entonces, ya ese conflicto social que generaba un robo, una lesión o un homicidio, ya trascendía la decisión de la propia víctima y tenía un real impacto sobre el emperador. El emperador, que quería garantizar el orden, veía subvertido ese orden, veía alterado ese orden por la conducta de alguien que cometió un delito. Entonces el emperador tenía derecho a perseguir a esa persona y a investigar y a perseguir. Es decir, ya deja la acusación privada, empiezan a hacer la acusación pública. Empieza a nacer un derecho, en este caso del emperador, para perseguir todos los delitos, porque se considera que el delito no solo ofende a la víctima, sino ofende al emperador. ¿Se entiende este concepto? Esto es importante porque es la base de la acción pública de hoy en día, 2000 años atrás. Y nacen otras personitas, digamos, o personas, nacen otras, digamos, u otras funciones. El emperador podía perseguir a todas las personas que cometían delito en todo el territorio del imperio. Hace 2000 años no puede hoy ni una persona en un partido General Porredón. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a delegar el emperador ese poder de persecución en funcionarios. Entonces será Poncio Pilatos, para poner un ejemplo que todos conocemos, en la región de Medio Oriente, será otro en otro lugar, que son los representantes, los delegados del emperador, los que en su nombre van a perseguir los delitos que se cometen. Nace, según Mayer, y que nosotros absolutamente... Mayer fue uno de los grandes juristas, se murió hace muy poco, un jurista extraordinario, miembro del Tribunal Superior de Buenos Aires, uno de los hombres con más conocimiento del derecho procesal penal, con una humildad y una empatía, sobre todo con los pibes más jóvenes, admirable. Nace, según Mayer, la persecución estatal en la forma que conocemos hoy. Es decir, esos viejos funcionarios del Imperio Romano son los fiscales de hoy en día. Quienes van a intervenir en un delito aunque la víctima no quiera. Y a su vez comienza a saber, para nosotros, ya existía con el Código de Hammurabi, pero para nosotros, recuerden que yo dije que en Grecia, en Roma republicana, cualquiera podía ir a juicio, era un jurado popular, más o menos se resolvían así las cuestiones. Ahora empieza a nacer un saber técnico. Ya es necesario, como te va a perseguir un representante del emperador y vos tenés que de alguna manera plantearte ahí, empieza a ser necesario para lo que diríamos hoy en día litigar un saber técnico. Porque si no, no existía la función del abogado. ¿Para qué iban a necesitar un abogado en el fuero penal si ibas vos a plantear el tema? Se juntaban los jurados, decían quién tenía razón y quién no, más allá que se utilizaban ordalías o juicios de Dios. Digamos, la prueba no era como hoy en día, sino que decían si vos podías caminar sobre el fuego sin quemarte, quería decir que estabas diciendo la verdad. Sí, digamos, por supuesto, estamos hablando de la ciencia de hace 2000 años. ¿Se entiende más o menos este concepto que digo? Porque esto es importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Siempre la historia es interesante porque nos remite a dónde partimos. Traten en el examen. Nosotros solemos poner ejemplos muy básicos para contar el tema. Pero digamos, no es para que si mañana le preguntan en el examen surgimiento del Ministerio Público Fiscal, bueno, fue Poncio Pilato. No, está claro. Esto lo aclaro porque a veces sí, ahora se sonríen. Y el día del examen me dicen, pero Ciano, si vos dijiste Poncio Pilato. Sí, bueno, digamos. ¿Qué más? Bueno, ya está, dije Poncio Pilato. Ciano dijo eso. No, digamos, está claro, es un concepto. Luego Esto una para consulta. recordar. Sí, dale, Nicolás. El tema de la función de fiscal y juez. ¿No era el pretor que hacía la función tanto de fiscal como de juez? No estaba todavía dividido, ¿no?
Perfecto, Nicolás. Es así justamente. No había división de fiscal con el investigador, digamos. En el imperio, el emperador podía hacer lo que quería con tu persona. Y el delegado del emperador, que era el pretor, era el que investigaba y el que decidía. Por eso, con el imperio se empiezan a achicar, a cortar las funciones a ver cómo lo puedo decir. Se empiezan a perder las garantías individuales, por decirlo de alguna manera. Digamos, ese sistema acusatorio consagrado en la Roma republicana y en la Grecia antigua empieza a ceder ante el advenimiento de un sistema que hoy denominaríamos inquisitorial o inquisitivo, es decir, un sistema en el que hay menos garantías y en el que se confunde el rol del fiscal con el rol del juez. Y la verdad es que si el fiscal hace de juez y el juez hace de fiscal, la defensa poco tiene para hacer en ese lugar. Perfecta la pregunta porque no lo había aclarado y es así. Esto llega incluso al paroxismo, a la confusión absoluta de roles y a la pérdida prácticamente de derechos individuales por parte de los imputados, haciendo un salto histórico importante, les pido perdón a quienes les gusta la historia, con la Edad Media. ¿Qué sucede en la Edad Media? Yo diría que es a nivel global y de lo que conocemos, el periodo más oscuro en este tema, ya que en determinados países hay periodos oscuros lamentablemente posteriores, como el de nuestra última dictadura, ¿no? Pero me refiero a nivel global, el proceso penal pasa esto. ¿Por qué? Porque van a ver que en el año 1206, y si no es 6 es por ahí, y si no tiene precisión, en 1206 no importa, pero por el siglo XIII, hay un papa que se llamó Inocencio III, que crea lo que se denominó el Tribunal Sagrado o Sagrado Tribunal de la Inquisición. En realidad se constituye unos años después, durante el papado de Gregorio IX, digamos, no importa, más o menos por ahí, lo que se hace es, se constituye con qué finalidad y con qué objetivo, el de combatir a los herejes. El Maleum Maleficarum, todo lo que ustedes saben de penal 1, de criminología, digamos. La infracción o el delito que primero ofendía a la víctima, después ofendía al emperador, ahora, dentro del derecho canónico, ¿a quién va a ofender, lesionar o lastimar? Adiós. Entonces, imaginemos, digamos, cuál es la posibilidad de defenderse de un individuo en el siglo XIII o XIV si el obispo lo está acusando de algo que lo convierte en hereje. En este caso, la acción pública, la acción oficial, la ejerce el inquisidor. Y la ejerce de una manera brutal, porque es lo que le exige incluso la norma de ese momento. Se consagra la confesión como la reina de las pruebas, o, para los que les guste el latín, regina probationem. ¿Por qué? Porque incluso se regulaba ante qué infracción, qué tipo de tortura debía ejercerse sobre la persona para que confiese y para que expíe el delito con X, ¿no? De expiación, no de expiar. Se considera incluso algo que cada vez que yo lo digo en clase, digamos, me angustio, porque es terrible. La tortura se consideraba necesaria, porque si era culpable, bien merecía la tenía. Y si era inocente, Dios le iba a dar la fuerza para resistir y de esa manera probar su inocencia. Yo hace años que doy esta clase y hace años que cuando la damos presencial, siempre les recomiendo, porque charlamos por ahí más coloquialmente, que lean una novela y si no les gusta la lectura, que miren una película. Y si no les gustan las películas, aunque sea miren eso que dice, te lo resumo así nomás, que dura 5 minutos, digamos, estamos en la vorágine de la edad digital y realmente cuando, parece mentira, pero yo hablo con chicos de la usted me dice, una película dura como 2 horas. Como esto se graba, no les puedo decir lo que digo. Exactamente. La novela es de Humberto Eco, como bien dice por ahí Mirna. ¿El nombre de la rosa? Exactamente, El nombre de la rosa. Es una película maravillosa. El director es Jean-Jacques Annaud, trabaja Sean Connery, entre otros. Hay incluso guiños a la literatura universal, porque el bibliotecario se llama
Jorge Luis, no me acuerdo, digamos, y es ciego, con lo cual hay Jorge referencias interesantes. Jorge de Burgos. de Burgos, ahí está, no Jorge algo, Jorge de Burgos, gracias Patricio, digamos, nada. con lo cual queda claro. Y esa película es tan interesante, o esa novela es tan interesante, que plantea, si lo miran con los ojos que yo les pido que lo miren, digamos, van a ver el temor que provoca en los propios monjes la llegada o la venida del inquisidor. Es decir, no saben de qué los van a acusar, no saben qué es lo que cometieron, pero genera un pánico tan grande porque no tienen cómo defenderse. Hay un momento que es medio, yo lo recuerdo, de la película o del libro, donde lo empiezan a acusar, llega el inquisidor y lo empiezan a torturar y dice, confesá. Y él dice, ¿qué? Le dice, ¿qué tengo que confesar? Vos sabés, yo no sé. No así, ¿no? Pero dice, decime qué, porque me está prendiendo fuego. ¿No? Esto está claro. Entonces, eso es el paroxismo del Tribunal de la Inquisición, de un proceso penal sin garantías individuales, donde lo que marcaba Nicolás con mucho acierto, justamente, genera o muestra la confusión absoluta entre quien investiga y quien decide. El inquisidor hace todo. Ahí sugiere un compañero o compañera, no sé, porque está identificado con el teléfono, La gesta del marrano también, otro libro interesante que narra también cuestiones de este tipo. Cualquiera, el que quieran, lean, digamos, lean mucho. La lectura los va a hacer mejores profesionales, les va a dar la posibilidad de conocer sinónimos, de hablar sin errores de ortografía, de hablar sin errores. Sí, también, digamos, de escribir sin error de ortografía, de hablar sin errores sintácticos, sin problemas semánticos. La verdad que no puede ser que lleguen a recibirse sin haber leído libros. Digamos, está bien, los apuntes les puedo ayudar para pasar una materia, pero lean libros. Digamos, y si los libros están caros, googleenlos, búsquenlos, hagan los que quieran. El Fausto de Goethe también está recomendando, ahí está todo, digamos, los que quieran. Pero esto lo forma para la vida. También convivía en la Edad Media en lo que hoy sería el derecho germánico, paréntesis, un sistema que era el de la composición. Estos pueblos, que eran los pueblos bárbaros, en el sentido de pueblos primitivos, ¿no? De bárbaro que le llamamos nosotros coloquialmente, tenían un sistema que, como no estaba normatizado ni nada, era mucho más rústico, pero era muy parecido a la composición que nosotros estudiamos hoy en día. Es decir, supongamos que Julieta en vez le robaba 50 vacas a Nicolás, pero vivían en lo que es hoy Alemania. Bueno, iba la tribu de Nicolás a la tribu de Julieta y le decía, mira, nos robaste 50 vacas, ¿nos devolvés las vacas o te invadimos? Más o menos. Entonces los amigos de Julieta decían, no, vamos a devolver las vacas porque Nicolás tiene más fuerza y nos va a invadir. El problema que planteaba la composición, que es el mismo problema que planteaba hoy, ¿qué pasaba si Julieta tenía mucho poder? Entonces iba Nicolás a reclamar las 50 vacas y le decía, no, ni loco, vení, sacámela. Y si Nicolás no tenía una tribu muy potente, perdía las 50 vacas. Es el problema que tiene la composición hoy día, cómo garantizar la equidad. Pero eso también existía hace 1000 años, esto para que lo sepan. Dimos otro salto y a finales del siglo XV, XVI, XVII, empieza a surgir un pensamiento crítico que va a terminar desarrollándose sobre el siglo XVIII, siglo XIX, con pensadores maravillosos. Ahí Patricio recomienda, por supuesto, el Suplicio de Damiens, que es el inicio de Vigilar y Castigar de Foucault. Hay un libro de Voltaire, que es el defensor de Jean Casals, digamos, en criminología hay mucho, Vigilar y Castigar. Cualquier libro de Foucault, digamos, ningún abogado podría recibirse sin leer a Foucault. Digamos, si yo fuera, digamos así, tendría una autoridad plena sobre algo, le diría, lean Foucault, porque te explica casi todo, de la verdad y la forma jurídica, vigilar y castigar o el que quieran. Después uno toma la decisión que quiere, pero no pueden, digamos, dejar de leer a Foucault. No pueden. Me puse autoritario, que es algo que Foucault criticaría. Digamos, mi sugerencia para que sean mejores profesionales, con más sensibilidad y más conocimiento de la historia y la filosofía del derecho, es que lean a Foucault. Y yo sé que en criminología leen a Foucault. Entonces llegamos a la Edad Moderna. Ahí surgen pensadores extraordinarios, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke, para todos los gustos, que comienzan a
sentar las bases de lo que es la ilustración, lo que conocemos. Dan un giro, una vuelta, se fue tal al extremo con la Inquisición que surge esto, y gracias a Dios, digamos, viene un pensamiento crítico de lo que venía sucediendo. Se diferencia el delito del pecado. Entonces ya no todo está permitido, porque el delito ya no ofende a Dios, no lesiona al emperador, sino que es un problema entre A y B, con alguna intervención pública que vamos a ver cuál es. Se plantea la lucha contra la tradición, la lucha contra la autoridad estatal. Se intenta poner el paradigma en lo racional. Y empieza a surgir el concepto de los derechos individuales, derechos inalienables, derechos humanos. Se intenta poner un freno a la autoridad estatal mediante lo que llamamos hoy garantías individuales. Por algo, justamente en esta época va a surgir la Revolución Francesa, igualdad, legalidad, fraternidad, la revolución en los Estados Unidos y todas las revoluciones liberales de esa época. En lo que concierne específicamente al derecho procesal penal, está la ordenanza criminal de 1670, combina con la ley de enjuiciamiento de 1791, y todo esto termina en el Código de Instrucción Criminal de 1808, Código Napoleónico. Más o menos por ahí se va a dar forma a lo que nosotros conocemos como sistema inquisitorial atenuado o proceso penal mixto. ¿Qué va a pasar? Va a haber una etapa de investigación con pocas garantías con la defensa, con mucho poder del investigador, con facultades exageradas de quien investiga, con abuso de prisión preventiva, de medidas cautelares, digamos. Pero, todo eso para juntar prueba, para colectar elementos de convicción. Para hacer el juicio, se hace un juicio oral y público con las garantías, más o menos, del derecho griego o del viejo derecho de la Roma República. Por eso hablamos de proceso penal mixto o inquisitorial atenuado, porque durante la etapa que hoy denominaríamos de IPP o de investigación penal preparatoria o de instrucción, se parece mucho al sistema inquisitivo, por algo se llama de esta manera, pero durante el juicio parecen renacer las garantías individuales del viejo sistema acusatorio. ¿Está bien ahí? Es decir, recupera algo de preponderancia el imputado y la víctima. Pensemos que durante la Inquisición se había producido lo que conocemos como expropiación del conflicto. El Estado le quitaba protagonismo a la víctima y se lo apropiaba. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué pasó en nuestro país? Algo expresamos, pero lo voy a decir de forma más clara. Nosotros la Constitución la tomamos de los padres, de la, como dicen ellos, de la patria de Estados Unidos, de las enmiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la parte dogmática de la Constitución, las bases de Alberti y demás, están tomadas de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Pero el sistema procesal penal no lo trajimos de Estados Unidos, lo trajeron nuestros, ellos dicen los padres fundadores en Estados Unidos, a eso me refiero a los padres de la patria, ¿no se entendió? No, los padres de nuestra patria, nada que ver. Por la duda hago esta aclaración. Y nosotros tomamos el sistema procesal penal que viene con nuestra cultura. ¿Y nuestra cultura de dónde viene? Nuestra cultura viene de Europa, y fundamentalmente de Europa continental. Con lo cual, nosotros vamos a traer este código napoleónico, el sistema italiano, el sistema español, que son claramente sistemas inquisitoriales o inquisitivos que se dan de frente con lo que dice la Constitución. Nuestra Constitución dice juicio por jurados, y lo dice hace 160 años. Y nuestros códigos nunca introdujeron el juicio por jurados, porque nuestra cultura viene de Europa continental, nuestra cultura en general y nuestra cultura jurídica. Bueno, ahora nuestra cultura viene de Estados Unidos, pero es para otra discusión, digamos, en algún sentido. Y la Constitución, su parte dogmática, viene de Estados Unidos. Por eso van a ver que hay
en la Constitución una gran nómina de derechos individuales y en la práctica estos derechos no se compadecían con lo que decía la Constitución. Y venían estas contradicciones. Algunos sosteníamos que, por ejemplo, la entrevista privada y previa que garantizaba el Pacto Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos desde hace 50 años, igual debía aplicarse en la provincia de Buenos Aires, y a vos veces que te decían que no, porque el código no lo decía. Y nosotros le decíamos, no lo dice el código, pero la Constitución sí. Bueno, no me importa, para mí yo me guío con el código, cuando este código no debía validarse si es que contradecía lo que dice la Constitución. Más o menos estamos hasta ahí con la parte histórica, cómo llegamos a nuestros días, de qué manera. Esto está muy bien desarrollado en Mayer, es un tomo, digamos. Ojalá lean el tomo de Mayer, ojalá lean Goethe, ojalá lean, pero por él va a quedar más tiempo para después del parcial. ¿Qué pasa en la actualidad? Y de esto hablamos en la primera clase, quiero refrescar 3 o 4 conceptos de la reforma de primera, segunda y tercera generación. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? En la actualidad, la idea es volver a darle relevancia a la opinión de los interesados directos. Por eso hablamos de la composición cuando se puede componer, en delitos leves, lo que sabemos. Se tiende a la sustitución, en la medida de lo posible, de la pena de prisión. Más allá que cada vez hay más personas privadas de su libertad, pensemos que también hay más casos que se resuelven de esta manera a través de criterios de oportunidad. Se busca la plena operatividad de las garantías. ¿Qué quiere decir? Que no solo estén en la nómina constitucional, sino que además de estar en la nómina constitucional, efectivamente se lleven a la práctica. Se empieza a profundizar la búsqueda de soluciones por vías alternativas. Ya no se piensa siempre con la lógica de investigación, prueba, sentencia, condena, pena. Y se empieza a introducir la posibilidad de que haya como si fueran 2 juicios, no es técnicamente así, pero más o menos, que sea un juicio para la culpabilidad y otro juicio para la pena. Después lo vamos a ver, esto lo van a ver. Es decir, primero se juzgan los hechos y luego se juzga la necesidad de la pena teniendo en cuenta qué cantidad de pena necesita esa persona y demás. Más o menos están hasta ahí, vienen bien en esta parte general, vamos bien, me dicen que sí con 2 o 3 cabezas y sigo. Yo ahí en la bibliografía que les adjuntamos, que está desde el cuatrimestre pasado, hay 3 artículos que vamos a desarrollar después. Uno de Caferata sobre el derecho de defensa, otro es sobre fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el tercero tiene que ver con la declaración del arrepentido, cómo se toma vinculada al derecho del imputado a negarse a declarar o a no decir la verdad o a no tener una consecuencia nociva por no decir toda la verdad o por no decir la verdad o el derecho a mentir que tiene. Digamos, vamos a decirlo de otra manera. La Constitución garantiza que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Cómo se compadece este derecho constitucional con la figura del arrepentido y las consecuencias que tiene si uno miente deliberadamente cuando se aviene al acuerdo para ser arrepentido? Esos 3 artículos los tienen que leer, léanlos para la próxima. Hoy Rosela me escribió temprano lo que íbamos a hablar. Yo le dije que íbamos a hablar de los derechos del imputado, el derecho de defensa, y al final derivó la clase en la parte histórica, pero vamos a llegar ahí. Y en la próxima vamos a continuar con declaración del imputado, derechos de defensa, la defensa como sujeto procesal, y estos 3 artículos que están ahí. Además de los artículos, hay un cuadro que yo les di donde contextualizamos el sistema acusatorio, que termina siendo adversarial, después van a ver, para distinguirlo del sistema inquisitivo. Esa distinción que hago es una distinción conceptual y académica, no quiere decir que se dé en la realidad absolutamente así, pero sirve para entenderlo. Y lo vamos a repasar. Primero es el contexto político. Si hay un sistema democrático y respetuoso de los derechos individuales, seguramente va a haber un sistema acusatorio. De lo contrario, en una dictadura ni hablar, pero en un sistema autoritario, vamos a tener un sistema inquisitorial de resolución de los conflictos penales o de los conflictos sociales. El delito en un sistema acusatorio
es nada más que la infracción a la ley. Nada más y nada menos. ¿Pero por qué digo nada más? Porque no hay pecado, no hay desobediencia a la autoridad, no hay, digamos, si alguien comete un delito mañana en Mar del Plata, no afecta a Alberto Fernández. ¿Entiende lo que digo? Es un delito entre partes, más allá que sea algo que sea un delito cuya víctima sea el presidente de la nación. Como el delito en un sistema acusatorio es un delito entre partes, más allá del interés público, existe la posibilidad de la composición. Hay una clara diferencia, y estoy caracterizando el sistema acusatorio, entre quien investiga, quien decide y quien defiende. En un sistema inquisitorial está todo confundido, el nombre de la rosa. Si se confunde quien investiga con quien decide, y el defensor prácticamente no puede decir nada. Como dijimos al inicio, el imputado en un sistema acusatorio es un sujeto pleno de derechos. De hecho, existe un principio que se llama estado jurídico de inocencia, que no es presunción, es un estado jurídico. No se presume la inocencia, es inocente hasta que una sentencia firme de condena pruebe lo contrario. Por lo tanto, si es inocente, a esa persona le debemos dar trato de inocente. ¿Qué quiere decir esto? No debe, al menos como norma, estar en prisión preventiva o estar privado de su libertad porque es un inocente. Después veremos de qué circunstancias, pero sigue siendo inocente. En cambio, en un sistema inquisitorial, el imputado no es un sujeto pleno de derechos, sino que es un objeto de prueba. Que esto no es solamente una disquisición teórica, porque si es objeto de prueba, yo puedo hacer prueba con su cuerpo contra su voluntad. Si es sujeto de derechos, puede negarse a declarar, puede negarse a someterse a un examen, por ejemplo, de sangre o lo que fuere. Después esto lo desarrolla mucho Juan Tapia, está bueno en la segunda parte, sobre el fallo de la Corte que permiten o no, en determinadas circunstancias, muestras compulsivas de cabello, de lo que fuera. Los jueces en un sistema acusatorio generalmente son jurados populares o son mixtos y tienen actitud pasiva. Los jueces en un sistema inquisitorial tienen actitud bien activa, preguntan. El otro día yo refería en la práctica penal, pero como un ejemplo es válido, con la salvedad de los ejemplos, porque hablamos de la posibilidad de que los tribunales interroguen, y ustedes saben que algunos códigos facultan al tribunal a interrogar cuando tiene dudas, ¿no? Digamos, una pregunta aclaratoria, esto lo van a ver después. Entonces yo les decía a los chicos jugando o simulando en un juego de roles, supongamos que ustedes son jueces, y supongamos que ustedes tienen dudas, preguntan, y las respuestas sostienen la hipótesis del fiscal para condenar. ¿Van a condenar? Sí. Y entonces tenían dudas. Ustedes preguntaron y terminan condenando. Esto viola la igualdad de armas. Esto viola la imparcialidad del tribunal. Si tenés dudas, tenés que absolver. Y en última instancia, criticar la mala actuación del fiscal. Van a ver que sobre esto también hay matices, y los vamos a ver. Y por último, el juicio, en un sistema es un juicio público, oral, contradictorio, con concentración de la prueba e inmediatez de los actores, y en el otro será un juicio secreto, por escrito, sin inmediación, es decir, que no sabes quién te juzga y demás. Esta conceptualización es una conceptualización práctica a los fines pedagógicos. ¿Está claro? Porque, digamos, nunca se da claramente así en la historia. Pero, digamos, yo lo más cercano al sistema acusatorio fue Grecia y Roma, lo más cercano al autoritarismo es la Inquisición. Ahora tenemos matices, porque, por ejemplo, la prisión preventiva se permite. Entonces, ¿cómo se compadece el estado jurídico de inocencia con la prisión preventiva? Bueno, se compadece explicando que es excepcional y que solamente va a poder decretarse cuando no haya ninguna otra medida que se pueda tomar que impida que el imputado se profugue o que el imputado obstaculice la investigación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vienen bien? No dijimos nada novedoso, así que lo vieron en las clases mías, hay unos videos del cuatrimestre pasado que les sirven, todo el material sirve.
Vamos a empezar a hablar ahora de uno de los sujetos que es el imputado y su defensa, para ganar tiempo de la clase que viene. Seguramente ustedes ya vieron que en el proceso penal, para que se dé una relación jurídico-procesal penal válida, tienen que estar sí o sí algunas personas denominados sujetos procesales. Es decir, en nuestro sistema, ¿conseguimos una relación jurídico-procesal penal válida sin juez? No. ¿Conseguimos una relación jurídico-procesal válida sin fiscal? No. No. ¿Conseguimos un proceso penal válido sin imputado y su defensa? No. Concebimos o podemos conseguir, como prefieran, un proceso penal válido sin particular damnificado, sin querellante, sin actor civil, sin tercero civilmente demandado? Sí. Sí. Porque estos sujetos, como ahí dijo Fanny, son sujetos eventuales. Pueden estar o no estar, depende de la voluntad de las partes o de los sujetos procesales. En cambio, no hay ninguna posibilidad de tener un proceso penal válido sin fiscal, imputado, defensor y juez. En realidad, yo haría una corrección. No hay proceso de tener un juicio válido. Ustedes saben la diferencia entre proceso y juicio. El juicio es el juicio oral. El proceso es todo, del inicio al final. ¿Se puede dar una IPP, una investigación penal, sin tener al imputado? Sí, claro. Se da en todos los casos, por ejemplo, que el autor es ignorado o desconocido, que no sabemos quién cometió un hecho delictivo. Ahí tenemos, nos falta el imputado y el proceso penal es válido. Lo que no podemos tener nunca es un juicio oral sin imputado. Nuestro sistema no permite el proceso penal. A ver, alguien me pregunta algo. Esperen que estoy leyendo a alguien. Creo que no. La prisión preventiva es únicamente cuando ya ha declarado imputado, también la etapa de IPD cuando es sospechoso. Mirá, me viene perfecto eso. Después, si omito, recuerden que voy a explicar el juicio en rebeldía o por qué nosotros no tenemos juicio en rebeldía. Una cuestión terminológica que es interesante que la aprendan ahora y no se la olviden mientras ejerzan. ¿Quién es imputado en una investigación penal? Digamos, denunciado es la persona que cualquier particular nombra como autor de un delito en una denuncia. Es decir, Rocío presenta una denuncia y dice que Alan es el autor de tal delito. Alan está denunciado. No es imputado todavía, porque para ser imputado requiere que el órgano de persecución penal estatal, el fiscal en la provincia de Buenos Aires, realice alguna medida que lo vincule a Alan con el proceso penal. Ya sea la más certera, que es la notificación que prevé el artículo 60 de nuestro código, que llama notificación al imputado, que vamos a explicar, donde le hace saber todos los derechos que tiene, o, por ejemplo, que le hagan un allanamiento del domicilio. Digamos, le van y le registran el domicilio a Alan, buscando algo, Alan ya es imputado. Es decir, denunciado cuando un particular te indica que vos sos autor o partícipe de un delito. Imputado a partir que el órgano de persecución penal estatal realiza cualquier acción en tu contra. Desde que sos imputado, podés nombrar un defensor. En realidad, de que te enterás, digamos, porque podés ser imputado sin enterarte si es que te decretan una intervención telefónica. Después de imputado, pasás a ser procesado cuando el fiscal te cita a prestar declaración como imputado, que te cita a prestar declaración a tenor, se llama así, del artículo 308. Ahí te procesan, quedás procesado en la provincia de Buenos Aires. Vas a ser acusado cuando te acusen y vas a ser condenado cuando la sentencia quede firme. Ahí contesté la pregunta que me hacían. Me parece, entonces, imputado sos desde el inicio de la investigación, cuando el órgano de persecución penal estatal dicta alguna medida en tu contra, hasta que te condenen o te sobresean. Ahí no le errás. Digamos, si le dicen imputado, está bien. No empiecen con procesado, acusado. Sos imputado desde ahí hasta la sentencia firme que pasás a ser condenado. ¿Está bien? La única etapa cortita en la que sos denunciado, no imputado, es cuando te denuncia un particular y el fiscal todavía no hizo nada en tu contra. Después sos siempre imputado hasta, bueno, o te absuelen o te sobreseen, o te condenan. ¿Se entendió? No tengo el chat quien me había hecho esa pregunta. Creo que era Guadalupe, me pareció leer.
Sí, que no le anda el micrófono. Si es Guadalupe, contesté la pregunta, decime que sí en el chat y avanzo. O decime que no y la vuelvo a contestar. O la intento contestar. Yo les decía que la investigación se puede llevar a cabo con el imputado en ausencia. Gracias, Guadalupe. Lo que no admite nuestro sistema es que se realice el juicio oral en ausencia o en rebeldía. Uno de los fundamentos de la prisión preventiva es garantizar que el imputado no se profugue. Y el fundamento tiene que ver con esto que estoy diciendo. ¿Para qué le dictamos la prisión preventiva? Para tenerlo en el juicio. Porque para nosotros no hay juicio sin imputado, por lo menos sin que esté al inicio y al final. Sin que conozca el hecho, después él puede pedir no estar en la sala de audiencias y sin que al final esté cuando se va a dictar. Pero el PIS tiene que estar. ¿Hay algún sistema que ustedes conozcan fuera de la Argentina donde se juzgue en ausencia? Hay casos resonantes. Hubo casos resonantes. El caso AMIA. El caso AMIA hubo. El caso AMIA, no, porque el caso AMIA, digamos, es un caso particular, no está dentro de los sistemas. Yo digo de otros sistemas de otro país. No, el caso AMIA. En Francia se juzga en ausencia. ¿Dónde? En Francia, muy bien. Ahí. Abel tiene algunos años más que la mayoría de ustedes. Ustedes debieran conocerlo igual, porque no es una cuestión de edad como lo conoce Abel, pero hace muchos años se lo juzgó y se lo condenó a Astiz en Francia por el homicidio de víctimas de las monjas francesas. Y se lo pudo condenar en Francia. Quedé como Abel, pero dígame Ricardo, porque me quedó el nombre cruzado ahí. Así que. Abel, los dos. No te veo la cara igual, porque está mal la cámara. Ricardo, perdón. Ahora sí. Bueno, estas cosas de que a mí a veces me queda Nacho, Mateo, que son mis hijos, y no pasa nada. Pasa que ustedes me conocen. Disculpen. A Astiz se lo juzgó cuando en la Argentina no se podía proceder en virtud de la ley de audiencia de vida y punto final, se lo juzgó en ausencia por el homicidio de las monjas francesas, Alice Dumont y Leonel Duquet. Y se lo condenó. Francia admite el juicio en rebeldía, el juicio en contumacia. La Argentina no lo admite. Entonces la Argentina lo tiene que sentar para que se defienda, ese es el objetivo. Acá yo tengo, este es un comentario al margen, yo creo que vos le das la oportunidad que venga y no viene, podrías proceder a juzgarlo en ausencia a la persona que vos le das la garantía para que venga y elige no venir. Porque si no suceden estas cuestiones, con nuestro sistema nunca podría jugar a alguien que no está en nuestra ciudad, en nuestro país, si es que, por ejemplo, no tenés un tratado de extradición con el país donde está esta persona en ese momento. Y además, la condena en ausencia da más legitimidad para pedir la extradición que antes que se proceda a la condena. Pero es para discutir. Pero recuerden siempre este ejemplo, porque fue un ejemplo de mucha relevancia para nuestro país, en momentos en que no se podían perseguir los delitos de lesa humanidad por estas leyes, antes que las anule la Corte y la decisión que se tomó a posteriori, fue un caso emblemático de juzgar en ausencia. Les decía que el imputado y la defensa en el juicio es un sujeto esencial. ¿Quién es imputado? Lo que les decía recién. Toda persona a quien se indica como partícipe o autor de un delito por el órgano de persecución penal estatal. Van a ver, porque les toca conmigo seguramente en la segunda parte, la clase de régimen penal juvenil, donde hablamos de la mayoría y la minoría de edad, pero nuestro Estado argentino no admite la persecución penal a los menores de 16 años. Van a ver que entre 16 y 18 se sigue el régimen penal juvenil, más de 18 el régimen ordinario, sin límite para arriba, por supuesto, pero los menores de 16 años no son punibles. No digan son inimputables porque técnicamente no son punibles. Hay una decisión de política criminal que está contenida en el decreto ley 22278, hablo de decreto ley porque de la época de la dictadura, pero luego la Corte convalidó ese decreto ley, donde se dice que los menores de 16 años no son punibles. Es decir, que imputado puede ser una persona mayor de 16 años. ¿Le aplica medida de seguridad, doctor? Alan hace una pregunta interesantísima. Voy a hablar un minuto de esto porque es casi media clase de régimen penal juvenil. Pregunta si le aplican medidas de seguridad. Hay un artículo que es el 64 del régimen penal juvenil, esto es para que lo empiecen a pensar, que dice que en determinadas circunstancias, ante un hecho grave, etcétera, 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 el fiscal le podrá pedir al juez del fuero penal juvenil una medida
de seguridad con respecto a ese menor no punible. Esto contradice lo que estoy diciendo al inicio, que no se lo puede perseguir. ¿Cómo, si no se lo puede perseguir penalmente, un juez penal va a tomar esta decisión? Van a ver que hay dos posibilidades, nosotros sostenemos una, nosotros creemos que lo que tiene que hacer el juez penal del régimen juvenil cuando interviene y advierte que la persona no tiene cumplido los 16 años, es automáticamente ponerlo a disposición del foro pertinente, que es el foro de familia, porque hay que decretar una medida tuitiva o de protección para ese menor que evaluará el juez de familia, el juez civil, el juez de ese derecho, digamos, el Tribunal de Familia de la Provincia de Buenos Aires, qué medida es. Otros sostienen que en virtud del 64, que es ley vigente porque no se decretó la inconstitucionalidad, puede el juez del fuero de responsabilidad penal juvenil, a pedido del fiscal, ante un hecho grave, decretar una medida de seguridad de un menor no punible. Hasta ahí llegamos hoy, Alan, después profundizamos porque es interesante el tema, pero si no me parece que es mucha información. No sé si era tu teléfono o me escuchás a mí con música, siempre es mejor escuchar con música, si era buena música lo acepto, la música nunca es mala, si era reggaetón, prefiero que pongas, prefiero el silencio. Digamos, prefiero que me escuches en silencio. Nuestra gente... Reggaetón me escuchan los chicos, ustedes son chicos. Bueno, les puede gustar que yo la música, está bien, es música, no, si estamos a favor de los derechos individuales, las libertades, como estamos, el ejercicio de la libertad también es escuchar la música que cada uno prefiera y que a cada uno le guste. Como leer también, ¿no? A alguien le puede gustar leer a Humberto Eco, leer a Foucault, o leer a lo que quieran, y a otro le puede gustar leer a trap, sí. Pero el trap está bueno, el trap es WOS, por ejemplo, WOS está bueno. ¿WOS es trap? ¿O no? Sí, ¿no? Bueno, eso es mejor. No van a comparar eso con el reggaetón. Pero me distraje. Volvamos a esto. ¿Dónde andaba? Andábamos por los imputados y demás. La cuestión de la no punibilidad de los 16 años es un criterio de política criminal. Está bien, alguien podría decir 15, 14, 4, esperemos que no. ¿No? Acá siento mi posición, digamos, me parece que no podría o no sería lo mejor, pero es un criterio de política criminal. Rígido me refiero, no hay posibilidad. Otros sistemas tratan de ver el caso concreto y así cometen barbaridades como condenas a chicos muy chicos por hechos que cometen siendo chicos. Pasemos de largo de esto, ¿no? De esto después vamos a volver cuando nos toque hablar de régimen penal juvenil. El Estado jurídico de inocencia también es un concepto político contenido en nuestra Constitución. Es decir, gracias a Dios en el 94 no se le ocurrió a ninguno de los constituyentes reformar la parte dogmática, que está muy bien, ¿no? En este sentido, porque imagino que no lo iban a hacer para garantizar derechos, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, no lo sé, es contrafáctico. Pero entonces, nosotros tenemos que tener trato de inocente, y el que la persona que no es culpable recibe trato de inocente quiere decir que no se le puede restringir ningún derecho. Y esto es central en el proceso penal. ¿Cuántas veces ustedes escuchan o ven en un medio de comunicación o repite una persona, fíjense, hay impunidad, lo escarcelaron? ¿Qué tiene que ver la impunidad con que recupere la libertad? Nada tiene que ver. La persona tiene derecho a sufrir su proceso en libertad. Y lo sufre igual. Ni hablar si lo hace en prisión domiciliaria. No, la prisión domiciliaria es prisión en tu casa, pero es prisión. Por supuesto que es más leve que la prisión preventiva en una unidad penal. Pero este concepto, ténganlo claro. La excarcelación o que recupere la libertad de una persona durante el proceso penal resuelve la situación personal de la libertad. Ahora, esa persona sigue, salvo que sea sobreseída, sometida al proceso penal. Yo creo que si permitiéramos en juicio en rebeldía, se solucionaría algún aspecto del fundamento de la prisión preventiva. Pero es para repensar más adelante. Difícil plantearlo en estos términos porque la gente, como nuestro sistema penal es ineficaz, es ineficiente y también permite la impunidad, generalmente de los poderosos,
es ineficaz, ineficiente en casi todo. Muchas veces hay una necesidad, entre comillas, social, expresada por los medios de comunicación masivos de responder inmediatamente ante un hecho delictivo. Ni siquiera dejar pasar un mínimo proceso penal. Y este es un problema. El artículo 61 del Código Procesal Penal se habla de la identificación del imputado, cómo se lo debe identificar, etc. El artículo 60, que ya les dije, que es el que deben saber, 60, 61, el 72 del Código Federal, habla de los derechos que tiene todo imputado. ¿Cuáles son estos derechos? A comunicarse con su abogado, a saber que no se encuentra obligado a declarar contra sí mismo, a que se le informe en un idioma que entienda, que en un idioma que entienda no es solamente en español, sino en un español que el imputado entienda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy claro del fundamento aristocrático que tiene el ejercicio del derecho. Cuando a mí me tocó una vez, yo era defensor oficial y doy clase de procesal penal desde el año 96 y fui defensor oficial en el 2000, con lo cual, perdón, 2004, con lo cual yo ya tenía esto claro, pero el hábito te lleva por otro camino. Y si lo conté, hagan de cuenta que no lo conté y ríanse igual. Digamos, porque no me acuerdo si lo conté en la práctica penal o con ustedes. Me acuerdo que defiende a una persona que vivía en Balcarce y a quien la imputación le imputaban del robo de una vaca. Cuando yo me reúno con él como defensor oficial, charlamos y en realidad no acordamos, o acordamos contar la verdad, ¿no? Como correspondía, digamos, de alguna manera. La verdad nuestra, por supuesto, que la verdad que construimos entre imputado y defensor, ¿está claro? Y entonces lo que íbamos a decir, que por otra parte era cierto, que él era el padre de muchos hijos, que hacía tiempo que no tenía trabajo y que la única situación que tuvo para sostener a su familia era robarse esa vaca y depostarla, ¿no? Y cortar. Vamos a la fiscalía, yo lo acompaño. Entonces el fiscal me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ciano, bien. Bien, señor, ¿qué tal? Buen día, buen día. Mire, dice, Ciano ya me dijo que usted va a declarar, pero necesitamos, para cumplir con un mandato legal, contarle cuál es el hecho que se le imputa. Entonces el fiscal agarra la hoja así, una hoja, y dice, más o menos esto. Bueno, que supongamos que fue hoy. El día 12 de septiembre, el día 14 de septiembre, en horas de la noche, un sujeto masculino de los fines penales mayor de edad, previo a ejercer fuerza en las cosas, intentó apoderarse ilegítimamente de un bien mueble semoviente ajeno, no logrando el cometido por razones ajenas a su voluntad. Entonces el fiscal le dice al imputado, ¿qué? El imputado dice, ¿qué? ¿De esto qué hablamos? ¿Qué hiciste? Yo de eso no hice nada, dice el tipo. Era normal, digamos. Los únicos delirantes que le podemos decir a una vaca bien mueble semoviente ajeno somos nosotros. Entonces yo le digo, no, lo de la vaca. Ah, la vaca sí, hubiera empezado por ahí, doctor. Le dice, la vaca me la robé porque tenía hambre en mi familia. Esto que fue una anécdota de dos profesionales, encima comprometidos, porque el fiscal es un tipo muy sensato y muy sensible, nos terminamos riendo por cómo escribimos los abogados y cómo hablamos. Y la verdad que, díganme quién le dice a una vaca bien mueble semoviente. Pero a mí me cuesta todavía cuando le digo un inmueble. Nosotros me dicen un inmueble, y salvo los martilleros y los abogados, la gente le dice casa o terreno. Uno le dice inmueble. Es casa o bien mueble registrable. A una lancha. Es un bien mueble registrable. Es una lancha. Pero también es porque las palabras significan cosas. Digamos, las palabras le dan significado a las cosas. Por eso, no es lo mismo hablar del imputado que hablar de la persona y nombrarla. No le voy a decir un sujeto imputado de fin de la mayor de edad, lo despersonalizás. Que decir Martín Ugalde. O decir Rocío y Astorza. ¿Entienden? Esto es. ¿A qué derecho tiene que se le informe quién es el juez y quién es el fiscal? Después lo vamos a ver para ver si recusa. Todas estas derechos que hay que hacerles saber por escrito tienen un fundamento.
El fundamento es que él diga, si es que declara, que supo que no podía declarar, que él diga o que él elija un defensor o le toque un defensor oficial. Estas cláusulas nosotros las tomamos del derecho anglosajón. El proceso penal en Estados Unidos es muy bueno, el proceso penal. Después, por supuesto, es selectivo como el nuestro o peor. Yo el otro día veía un documental sobre Rodney King, un ciudadano negro de Los Ángeles que mataron policías blancos, y parecía lo mismo del otro día. Pasaron 20 años, fue en el 94, 25 años, y la verdad, policía blanco matando ciudadanos negros, lamentablemente sigue ocurriendo. Entonces, el sistema procesal es un sistema respetuoso en ese sentido, porque es un sistema acusatorio, casi adversarial, pero con esta salvedad que debo hacer, con la honestidad que tenemos que hablar de esta manera. Estas cláusulas se llaman cláusulas Miranda con Arizona, Miranda versus Arizona, surgieron en la década del 60. ¿Por qué? Porque Miranda era una persona a quien acusan de abuso sexual. Cuando va al juicio, utilizan en el juicio dichos de él en el momento de la detención o de la aprehensión. Que él había confesado, etcétera, etcétera. El defensor le dice, ¿pero vos sabías, Miranda, que podías negarte a declarar? No es así, pero... No, yo no sabía. El fiscal dice, ¿cómo no vas a saber si nosotros le dijimos? Él eligió. Probalo, le dijo el defensor. Entonces, como no pudieron probar que Miranda sabía que no podía, que podía negarse a declarar y demás, a partir de ese fallo, lo que hacen es, le leen los derechos. ¿Ustedes vieron que esta historia del policía bueno y malo de las malas películas gringas que vemos habitualmente? Donde hay uno pegándole y el otro le dice, usted tiene derecho a contar con un defensor. Si usted no tiene, el Estado... Bueno, no es así en la realidad. Pero me refiero a que estas cláusulas existen. Lo que hacemos nosotros es, en lugar de leérselas, se las das y lo hace firmar para que él sepa también, en realidad, para vos probar que él sabía. No sé hasta qué punto el imputado puede saber esto si le das un papel firmado, que son lo que eran las cláusulas Miranda con Arizona. Se hizo una reinterpretación de la Quinta Enmienda. Mirá qué bueno tener estudiosos del tema como Abril, exactamente. Se hizo una reinterpretación de la Quinta Enmienda en Miranda con Arizona, con un dato que, con la honestidad que tenemos que tener, lo voy a decir, por más que alguien va a decir, bueno, al final Miranda no tenía por qué salir en libertad, Miranda sale en libertad, y luego de eso lo vuelven a procesar por un hecho similar, digamos, de abuso sexual, a posterioridad que el tribunal lo absuelve, o el jurado, el not guilty, el jurado. Hablando de películas, miren un documental que está muy bueno, miren lo que quieran, pero ahí está, bueno, ese iba a decir. Hay un documental que se llama Justicia en Estados Unidos, Making a Murderer, se llama en inglés Haciendo un homicida, y ahí lo recomendó una compañera, y hay otro sobre O.J. Simpson. ¿Alguien sabe quién es O.J. Simpson? ¿O qué hizo? A ver, ¿quién? Se lo acusó de matar a la esposa. Julieta dice, se lo acusó de matar a la esposa. Rocío... Jugador de fútbol americano. Jugador de fútbol americano, es verdad. Actor, podría decir alguien de La pistola desnuda, para los que son grandes. ¿Vieron ahí? Actor, bueno. Actuó. Muy bien. Hay una serie en Netflix, en realidad, por eso lo sé. Que creo que es American algo. American algo, y es una serie bien, está buena, y mírenla porque está buena. Y está buenísimo lo que dijo Julieta, la verdad que ojalá todos los alumnos de acá en más respondieran como Julieta, y recomiendan American Crime Story. Porque se lo acusó de matar a la mujer. Digamos. Y se lo acusó de matar a la mujer. Y se lo absolvió en un jurado. Y la verdad que como fue un jurado, generó los problemas que generó, pero tampoco se prendió fuego a tribunales porque lo absolvieron. Digamos, imaginemos acá qué pasaría si un caso de esos sucede con la absolución. La verdad que después hay un documental, que me acuerdo si ese u otro, donde los jurados terminan contando que se habían sentido tan decepcionados, digamos, por la absolución de los policías de Rodney King, y la mayoría de los jurados eran negros, que terminan el not guilty, que es no lo condenemos, no es que no fue. Esto hay estudios sobre el guilty, not guilty, es consideramos que no hay que condenarlo, porque se entendió que el fiscal, el investigador, el policía judicial, digamos, el que investigaba, había tenido conductas racistas. Con esto, ¿qué les quiero decir?
Y está muy bien la respuesta que dio Julieta, Rocío, Nicolás, diciendo, fue un jugador de fútbol, ¿no? A quien se lo acusó de matar a la mujer. No mató a la mujer. Más allá que en el juicio civil se lo termina condenando. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio es distinto. El estándar probatorio, como para nosotros también, acá necesita certeza absoluta. Entonces dice, bueno, lo acusaron de matar a la mujer. Después civilmente respondió. Alguien podría decir, tenía dinero, contrató buenos abogados. Es todo cierto. Pero como bien dijeron ustedes, se lo acusó de matar a la mujer. No sé cómo terminamos con Simpson en la clase del imputado, con O.J. Simpson en la clase del Una imputado. pregunta, profe. Sí, Rocío, si puedo contestarla. Estabas diciendo que los derechos del imputado se le otorgan por escrito, no se le leen, no se les dice oralmente los derechos del imputado, o sí también. En la provincia de Buenos Aires lo que se hace es al imputado se lo notifica, lo lleva al domicilio y él firma al pie. En teoría, lee y firma, digamos, para que él sepa. Esto tiene que ver con la prueba de que, digamos, nuestro sistema es mucho más formal que la investigación en Estados Unidos. Un breve digresión que sirve. Los más grandes, vimos una serie que llamó Columbo, los más jóvenes no saben ni de qué se trata, digamos, era una serie en la que iba un policía, como ahora cualquiera, iba con un papelito, tomaba notas en la escena del lugar y con esas notas después iba a juicio. ¿Por qué? Porque la investigación penal en Estados Unidos no existe como la concebimos nosotros. Hay que ir ante un gran jurado y plantear las pruebas que tiene el fiscal, y si el gran jurado te habilita, llegás a juicio, pero llegás casi siempre en libertad. Nosotros tenemos mucho más formalizada la IPP porque todavía venimos con la vieja usanza del sumario por escrito. Entonces nosotros, durante la IPP, hacemos pruebas, firmamos para garantizar que eso es prueba. Entonces lo que te manda el artículo es a notificar el artículo 60 y él tiene que firmar, o vos tenés que dar fe que él firmó, que le llegó, para que sepa que lo leyó. Lo importante sería que él sepa que tiene esos derechos y no tanto la forma de probar. Ahora, la forma de probar nuestra es notificando de esa forma con la firma, como dice el artículo 60 del Código Procesal Penal. Pero siempre, obviamente que esto se le otorga en presencia del defensor, asumo, porque digo, si una persona no sabe leer ni escribir, que agarra un papel y firma cualquier cosa. No es en presencia del defensor porque la notificación del imputado es antes. Justamente le notifican los derechos que tiene, entre los que tiene la posibilidad de nombrar un defensor a su costa o el defensor oficial. Si no sabe leer y escribir, el mismo código prevé, como para cualquier acta, que tiene que haber una persona que le lea y le firme. Ahora, me anticipo a la clase que viene 3 minutos porque sé la duda que tienen ustedes. No hay ninguna posibilidad de recibir una declaración a tenor del 308, que es la declaración del imputado, si esa persona no tuvo antes una entrevista con el defensor. Si nuestro derecho garantiza, antes que la persona declare, la entrevista con el defensor. Y esa entrevista es previa a la declaración y es privada. ¿Qué quiere decir que sea previa? Que es antes, por supuesto, que preste declaración o que decida no prestar declaración, y que es privada quiere decir que no puede estar presente nadie, ni el personal de custodia, ni el personal policial, ni el personal de la fiscalía, mucho menos. Es una entrevista entre el imputado y el defensor en forma privada y previa para justamente pensar la estrategia, analizar los elementos de convicción y decidir en conjunto, y pongo comillas, porque la decisión que prima, la decisión del imputado, que es quien pone el cuerpo, si declara o no declara. Pero esto va a ser materia de la clase que viene, donde vamos a hablar de los derechos del imputado vinculados a la declaración. Abril, ¿te llamás Abril, Tobías, o el apellido es Abril y que tenés alguien que se llama Tobías ahí cerca? ¿Sos Abril? Es Abril y apellido es Tobías. Dale nomás entonces. Una consulta, respecto del fallo Miranda, la contrapartida fue el Dickerson y después de eso fue como acá en Argentina se instaura el fallo Benítez. Sí, digamos, no sé la contrapartida, pero sí, digamos, fue así. Miranda suscitó mucha controversia después por lo que yo conté, que no es menor, digamos. ¿Qué pasó? Miranda, luego de un tiempo, lo condenan por un delito similar al que lo habían absuelto en virtud de las cláusulas de Miranda con Arizona, que era un delito muy feo, además un abuso sexual. Entonces esto generó tensiones y controversias como generan estos casos, que son los que generan controversia. Que no había que desentender lo establecido por la quinta enmienda y dejar de tomar declaraciones que pueden servir para una condena. Ese es el Dickerson. Mirá qué bueno que tenemos compañías que nos ayudan a esto. Te agradezco, ¿eh? No, dale. Estaba buenísimo. Nosotros hacemos un desarrollo grande de los casos. Yo daba esa clase hace muchos años y me encantaba, ahora le toca a Juan.
porque hablamos justamente del desarrollo de las garantías individuales, hablando de las prohibiciones probatorias hasta la teoría del fruto del árbol envenenado, o del árbol venenoso, de fruitos, en el que le guste inglés, lo pronuncia bien, que tiene que ver con algo que está diciendo Abril, y que tiene que ver con garantizar los derechos del imputado, aun cuando garantizar esos derechos genere que la persona sea absuelta. Y con esto la importancia que tiene es que hay que garantizarlo siempre. Por eso cuando hablamos del derecho de defensa, hablamos del derecho de defensa siempre, aún de los imputados de los delitos más aberrantes, porque si no, no tiene sentido. Si yo solamente voy a garantizar los derechos de los imputados que me caen bien, no estoy garantizando nada. Yo tengo que garantizar los derechos de los imputados que me caen mal. A ver, es muy coloquial como lo estoy diciendo, digamos. Tengo que garantizar los derechos de todos y todas los imputados que haya. Entonces, una forma de garantizar es esto. No puedo decir, no, mirá, pero este cometió un hecho muy grave, con lo cual yo lo torturo para ver si fue. No, bueno, este cometió un hecho muy grave, con lo cual, si no, digamos, declaró en la comisaría y le obtuvimos una confesión estorcada, no importa, lo manejamos así porque merece estar preso. No, justamente, Miranda en Estados Unidos, y para acá tenemos una serie de fallos que empezó con Charles Hermanos hace 100 años, y hay un desarrollo muy, muy interesante de fallos que protegen los derechos individuales, van a ver que lo que se tiende es a garantizar, en principio, el derecho a la no autoincriminación, vinculado al tema que estoy dando yo. Claro, ¿no? hay un fallo que habla de un sujeto, no me acuerdo el nombre del fallo, que había ido al hospital y que durante el secreto entre médico-paciente confiesa un delito, y en ese caso se discutía si tenía que traspasarse el secreto profesional que tenía el médico, y como era funcionario público, tenía el deber de contar sobre el delito, y lo que se discutía es, entonces, las personas que tienen mayor poder adquisitivo o mejor situación económica, que van a una institución privada, en ese caso el secreto del médico profesional no se transborda, y en el caso de los funcionarios públicos como médicos en algo estatal, sí. Eso lo zanjó la Corte. Lo que plantea Abril es lo siguiente. Lo zanjó la Corte. Digamos, no, exactamente, no tiene que ver con la declaración del imputado, sino lo que tiene que ver es con la obligación de denunciar del funcionario público. Claro, Digamos, porque, ¿esto qué claro. pasa? Pasa de esta manera. Esto es una clase que lo van a ver cuando hablen de denuncia. El funcionario público tiene la obligación de denunciar. Entonces, denuncia y está indirectamente obligando a la persona que tiene un problema de salud a no ir al hospital, porque dice, si voy me denuncian y termino preso. Esto pasaba con el aborto fundamentalmente. Claro. Digamos, entonces, las mujeres que ante la posibilidad de un aborto o de la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, y con un problema de ese tipo, teniendo en cuenta cómo todavía aún sigue siendo ilegal, más allá de las circunstancias especiales que se puede permitir y demás, me refiero, y esto pasaba antes, iban al hospital y tenían el riesgo de, si iban al hospital por un problema de salud, terminar en medio de una causa penal, o el médico, digamos, incumplía o cometiendo un delito de la omisión de denuncia. Esto lo zanjó la Corte hace tiempo. Ojo, Abril, porque esto no tiene que ver con la declaración del funcionario público, pero sirve el ejemplo. Claro, pensé que también estaba violando como el derecho de la autoincriminación, porque ahí la persona no se está autoincriminando, o sea, justamente va al médico por haber cometido un delito primigeniamente, pero no va por esa cuestión. Entonces pensé que violaba el principio de inocencia. De trato, por ejemplo. Lo tendríamos que, yo creo que ahí viola otros principios. Y una perspectiva muy creativa. Está bien, la perspectiva creativa siempre es bienvenida, digamos. Pero yo lo asocio más con lo otro, igual la Corte zanjó eso y no hay problema, queda claro, ¿no? Queda clara la posición que tenemos nosotros también acá. Si les parece, llevamos un ratito largo charlando. Yo me quedé pensando en el fallo Benítez, ahí lo voy a mirar porque no me acuerdo, lo voy a mirar ahora, después, pero para ver si está bien lo que te dije. Pero en general, ¿qué tienen que saber de esto? Por supuesto la clase, por supuesto las lecturas obligatorias. De la parte histórica, cualquier libro de Derecho Procesal Penal lo trata. Es suficiente con lo que vimos en clase para esto. ¿Está bien? No es que necesitan mucho más profundizar. Sí, por favor, les pido fundamentalmente el tema conceptual. El examen, los exámenes son conceptuales. Si no se acuerdan si la bula de Inocencio III fue en 1206 o en 1392, no pasa nada. ¿Está claro? Si no saben, si no saben identificar
qué es el sistema acusatorio, desaprueban, aunque sepan de memoria la bula del Papa Inocencio III, porque no podemos permitir que pasen de procesal penal si no saben qué es el sistema acusatorio. Y la verdad que yo no tengo ningún problema si no se acuerdan la bula de Inocencio III, o si no se acuerdan el inciso B del artículo tal, porque no me los acuerdo yo tampoco. Y en esto es así, digamos, nosotros pretendemos que sepan lo que sabemos nosotros. Y de verdad pretendemos que sepan lo que sabemos nosotros, porque le metemos mucha pasión a esta materia y le metemos mucha energía y queremos formar excelentes abogados. La verdad que lo que queremos es eso. Nosotros queremos tener el orgullo que dentro de 10 años, cualquiera de ustedes sea fiscal, sea funcionario judicial o sea legislador y plantee leyes que reflejen que el paso por la facultad les dejó algo. Y no sentir de alguna manera vergüenza ajena cuando también nos pasa, vemos un abogado que pasó por la facultad y hace cosas que nosotros entendemos que no debía hacer porque nos sentimos responsables, porque nosotros damos clase para formar los mejores abogados posibles. Y si de verdad ustedes son mucho mejores que nosotros, bienvenidos, festejamos y nos vamos a otra cosa. La verdad que la satisfacción más grande para nosotros como docentes de procesal penal sería dentro de 20 años juntarme yo con mis amigos, con Marcelo, con Pablo, y decir, mirá la cátedra cómo se renovó, mirá estos pibes que hace 20 años preguntaban y preguntaban, y hoy, gracias a Abril, el fallo Benítez lo damos 200 veces, porque nos llevaron con este espíritu crítico, con este pensamiento crítico, a formar mejores abogados. Nuevamente, gracias por todo. La semana que viene o la otra nos volveremos a ver. El saludo habitual, pero con mucho afecto a Rosela, que nos banca a todos y a todas, especialmente a todos y todas ustedes, que deben tener muchas inquietudes. Y les repito lo del inicio. La clase mía está dando vueltas por ahí, no me acuerdo quién me lo dijo, ningún problema, esta queda grabada. Sepan que los ejemplos son ejemplos, sepan que el examen es conceptual y estudien y lean mucho. ¿También? En el examen va a haber varias preguntas sobre Foucault, Humberto Eco, Goethe, y no me acuerdo a quién más citamos, Marcos Aguinis, dijo alguien también, todos muy buenos escritores. El que no sabe Foucault no puede ser abogado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos en la próxima. Chao, doctor, gracias. Ustedes. Chao, doctor, Adiós, gracias. gracias.